Don Belarminio Ramírez Morillo, siempre celebramos su presencia y siempre decimos cuánto esfuerzo hacemos para que él participe en Metrópolis, un programa que de alguna manera le pertenece afectiva e intelectualmente. Y nosotros nos sentimos muy bien con este programa especial para analizar el discurso del presidente Danilo Medina, el decurso del nuevo gobierno, el gabinete y además para hablar de partidos, para hablar de cambios y de qué le espera a la sociedad dominicana, no solo durante estos 4 años, sino para el futuro. Bienvenido, Belarminio, no perdemos más tiempo y vamos a partir del discurso del presidente Danilo Medina Sánchez. Algunos dicen que fue más de lo mismo, otros le critican y dicen que todo se limitó a las promesas. Hay otro sector que incluso alaban la forma como lo pronunció. Sabemos que él al principio se turbaba con el teleprompter y demás. Pero yo sé que a usted no le interesan esas minucias. El discurso del presidente Medina augura unos 4 años definitivos para establecer una diferencia entre el gobierno de Danilo Medina y otros gobiernos anteriores, ¿o usted cree que es más de lo mismo? Bueno, lo primero es que este gobierno ha concitado niveles de aprobación como ningún otro. Y si Danilo subió la votación de un 51 a un 62, es porque lo hizo bien. Desde luego que habrá más de lo que hubo en el periodo anterior. Habrá más escuelas, habrá más visitas sorpresa, habrá más banca solidaria, habrá más sorteo de obras. Es la continuidad de la visión anterior, pero ahora con un reenfoque, porque se logró mucho en el periodo pasado. Y para articular un Estado social de derecho, que es la meta del presidente Danilo Medina, de vez en cuando hay que redireccionar las políticas públicas. Por ejemplo, ahora él enfatizó mucho en lo que es la salud. Ahí se va a invertir mucho en hacer una reforma profunda del sector salud que garantice una salud de más calidad a las personas, sobre todo a los que menos tienen. Y en la educación hay un giro porque ya los planteles están hechos en más de un 90%. Ahora hay que invertir en los maestros, hay que invertir en las tecnologías para una buena educación. Esa misma promesa de una computadora para cada estudiante, para cada maestro, eso es algo jamás pensado que era posible en este país. Porque aquí entramos al mundo tecnológico hace menos de 2 décadas y vamos a una velocidad rápida. La visión del presidente va enfocada en una economía social de mercados, que sea un motor que haga que el Estado social de derecho sea algo posible y alcanzable. Porque es que eso está ahí en la Constitución. Pero para que sea posible y sea real, habrá que trabajar 5 o 6 décadas dándole continuidad a programas, proyectos y planes. Por eso a veces nos preocupamos cuando vemos vacío de liderazgo, cuando vemos partidos colapsados, porque este es un país con un pasado traumático en el sentido de que llegaban gobiernos buenos, hacían una gran obra y después venían gobiernos que destruían todo en 4 años. Esa ha sido la desgracia de la República Dominicana. Afortunadamente ahora hay una estrategia nacional de desarrollo, hay un plan de nación, en cierta medida hay un congreso articulado por personas que en esa parte me parece que ellos no van a torcerse de cara al futuro. Pero el éxito que está teniendo el liderazgo de Danilo, yo estoy plenamente convencido que se va a convertir en el perfil del presidente y del líder ideal, y quienes le sucedan en el poder van a tener que ir con el mismo estilo, dándole continuidad a la obra extraordinaria que era implementado, con una naturaleza de gobierno humilde, sencillo, de gobierno cercano, igual que la naturaleza del propio Danilo. O sea, hay un cambio de cultura política en este gobierno, hay una filosofía de gestión nueva,
que por eso la sociedad está tan incluyente dentro del gobierno. Y eso en términos de sociología política se llama la ciudadanización de la política, que fue trascender la frontera de los partidos y enfocar los programas públicos en beneficio del ciudadano sin tomar en cuenta identidad partidaria. Entonces por eso vemos cómo los partidos se caen y al mismo tiempo hay liderazgos que están en la cima, porque el fenómeno no es solo dominicano. En varios países del continente se han producido escenarios parecidos, sin partidos y liderazgos en la cima, con niveles altísimos de legitimidad social. Entonces eso tiene que ver con la naturaleza de los liderazgos y tiene que ver también con un nuevo cerebro social. Hay una mentalidad social hoy donde el formato de líder cambió. O sea, la gente quiere liderazgos que se parezcan a ellos, en estilo, en forma de ser, quieren liderazgo transparente. Y esa desmitificación del liderazgo, de la forma como Danilo lo ha llevado a cabo, va a poner en retiro, ya lo puso a casi todos los líderes políticos de este país, y va a sentar un precedente para que todos los que vengan de aquí en adelante traten de asumir ese estilo, incluyendo lo de la oposición. Usted ha dicho que este 62% de las elecciones es responsabilidad casi absoluta del presidente de la República, del candidato primero. ¿Eso quiere decir que el Partido de la Liberación Dominicana necesita una revisión y que el liderazgo de Danilo Medina podría tener otro partido y no el PLD? Es que el liderazgo de Danilo tiene un partido, que es la Sociedad Dominicana. Cuando nosotros veíamos esas encuestas ya en enero del 2013, con 4 meses en la presidencia, prácticamente sin recursos económicos, y en ese momento ya tenía un nivel de agrado por encima del 70. 4 meses después, tenía niveles de aprobación y de confianza por encima de lo que logró en la campaña electoral. Danilo no tuvo que desmontar las expectativas. Las campañas electorales son una guerra de expectativas y él desde el día que llegó comenzó despertando nuevas expectativas. Entonces su partido es la Sociedad Dominicana. Por eso ahora el PLD de un 30 y pico llega a más de un 50, traído por él. Y los votantes independientes él lo tomó, que eso no lo había logrado ningún candidato que va por una reelección en este país. En la juventud está muy por encima del resto de los segmentos. Pero hay algo muy importante, y es que el voto duro partidario ya es muy poquito. En los años 80 el voto duro de los partidos era casi el 90% del electorado. Por eso en ese tiempo, cuando la campaña comenzaba, ya los escenarios estaban definidos. Porque es que el margen de indeciso que presentaban las encuestas era muy poco. Había una identidad, una simpatía política determinada por los partidarios. Sí, pero es que somos politizados, porque el cambio no tiene que ver con que hayamos dejado de ser politizados. El cambio tiene que ver en que ya la gente no es devota de los partidos. Las personas se identifican con los actores. Entonces ahora los partidos son fuertes o débiles dependiendo de la calidad del liderazgo que ellos postulan. Ya eso ocurre en las regiones, en las provincias, es mundial, pero esto es mundial, o sea, porque ya Carmen, ya la gente no tiene tiempo para ir a reuniones partidarias, ni le interesa. Ni círculo de estudio. Ese tiempo del pasado que uno agendaba 4 o 5 reuniones al día para ser dirigente hasta de base de un partido, ya la gente no tiene tiempo para eso. La persuasión es a través de los medios de comunicación. Y esa sociedad aumentada de internet y redes está sirviendo como base para definir la imagen de los liderazgos. Es ahí que se está definiendo la imagen hoy en día. Entonces eso lo está cambiando todo. Entonces el partidismo del futuro tiene que ser distinto al partido formal que tenemos, porque tenemos partidos en estatuto, que son solo en estatuto. La definición y la construcción de partidos que tenemos, organizaciones formadas en los años 70 y 80 del siglo pasado, la mayoría, responden a una época que ya no existe.
Pero la ley de partido va a ratificar ese modelo de partido, Belarminio Sí, Ramírez. pero es que el modelo, en la norma nosotros automáticamente vamos a tener que apuntalar lo que es el perfil de la sociedad de hoy. Porque es que cuando tú lees los estatutos de cualquier partido político, tú dices, pero esto es un sueño. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, hay que rediseñar los partidos, hay que hacer una reingeniería de los partidos políticos para ajustarlo a las expectativas del ser humano de hoy. Pero siguen siendo importantes para el desarrollo político y para el mantenimiento de la democracia, la existencia... O vital, porque es que no hay democracia sin partido. Entonces, cuando los partidos colapsan, la democracia está en peligro, está amenazada. Aquí hay una amenaza sistémica porque los partidos no se han resquebrajado la mayoría, y además porque ellos no están asumiendo la función social como debe ser. O sea, porque los partidos políticos se han envuelto en una agenda de lucha por puestos, por cargo de elección, de lucha por control, y se olvidaron de la sociedad. Estamos en la era del además, marketing. ya nadie se inscribe en no, los partidos, pero es que ¿verdad? se olvidaron. Si por lo menos las encuestas, cuando se hacen las encuestas, la dirección de los partidos tomara las encuestas y dijera, vamos a ver, estos son los 20 problemas más importantes de la comunidad, vamos a organizar la acción de comunicación en base al tratamiento de estos temas, vamos a identificar sectores y nichos sociales para hacer química con ellos, para ser parte de la demanda. Entonces, ese es el partido que hay que construir en el futuro. Pero ese es un partido que deberá tener una estructura de gente que trabaje y de gente que encaje en la sociedad de hoy. Porque es que la sociedad del pasado, el activista político, era alguien prácticamente que el único requisito que se le exigía es que quisiera ser del partido, pero no se le exigía ni imagen, no se le exigía preparación, no se exigía nada, que hablara y que reuniera militantes. Sí. Entonces ahora, si tú quieres hacer un partido político hoy que sea funcional, necesariamente tiene que partir del tejido social. Porque, además para ser atractivo. Exacto, porque cuando se hace estudio de mercado, por ejemplo, cada urbanización tiene gente representativa, cada barrio tiene gente representativa, desde los que dirigen la junta de vecinos, desde los que están en las iglesias, desde los que están en los clubes deportivos. Los actores están ahí, pero al margen de los partidos políticos, porque los partidos no se han rediseñado para ir por esos actores, para atraerlos, porque las cúpulas partidarias se han quedado en el confort, en la comodidad. O sea, entonces para hacer esto tiene que ser una labor titánica, de un equipo titánico, constante, con determinación, que dispuesto a darle el frente a la sociedad, cohabitar con ellos, hacer los encuentros, hacer los talleres, hacer el levantamiento. Belarminio, un politólogo en una de las campañas creyó muy acertado decir que vivíamos en una dictadura, y se repite eso de manera constante. Uno de sus principales alegatos es que el Congreso se convierte en el Congreso del presidente. Nosotros siempre recordamos como parte de las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos, cuando se excusan frente al electorado, es decir, necesito aprobación en el Congreso. Dos aspectos, a usted por su experiencia como politólogo, analista de la situación y estudioso del derecho constitucional y administrativo. ¿Cree usted que están los pilares para montar una dictadura en esta sociedad? Y en segundo lugar, ¿es inapropiado agenciarse un Congreso que te permita aprobar todas tus solicitudes desde el Poder Ejecutivo? No hay espacio para la dictadura en ningún lugar del mundo ya, porque miren, Venezuela no ha sido posible, porque es que la sociedad de hoy no soporta dictadura. El ciudadano de hoy es libre, independiente, reverde, dueño de sí mismo. El proceso de delegitimización va enfocado en esa dirección, y el peligro es que perdamos el tiempo y no nos pongamos en articular partidos representantes de los ciudadanos.
Pero eso de dictadura, eso no es posible. Ya la sociedad en ningún lugar del mundo soporta regímenes de fuerza, pero hay que ver lo que está haciendo hasta en Cuba, lo que está pasando ya, cómo van flexibilizando. Entonces, el proceso que nosotros vamos a vivir es un proceso más democrático, es un proceso más abierto, es un proceso más incluyente. Y se requiere de un liderazgo con esa mentalidad. Por ejemplo, Danilo tiene esa mentalidad. Cuando vemos cómo él rearticula el gabinete, vemos, por ejemplo, cómo lleva a un Flavio Darío Espinar, un académico, donde lo pone. Isidoro Santana, un académico. Está pensando en la sociedad. Esos detalles seguirán comentándose después de la pausa. El liceo Canela Mota es un liceo que está muy bonito, muy acogedor. Una que es hora extendida. Las madres vamos a poder trabajar. Me ahorro esos pasajes para el pueblo. El desayuno tiene la comida, su merienda. Una ayuda para nosotras las madres. Para que el país vaya avanzando en el camino. Más espacio para el trabajo. Se va a crear también más riqueza para el país. El padre ya no tiene dependencia, no, que yo tengo que ir temprano para ir a buscar a mis muchachos que salen de la escuela o del colegio. Hoy en día no. Que se sigan haciendo muchas obras como esta y que personas como yo se les dé la oportunidad de trabajar. Y eso es algo demasiado positivo. Nos quedamos antes de la pausa con la inclusión que usted advierte en este nuevo gabinete. Algunos dicen que es un cambio de fichas. En algunos aspectos no ha sido un cambio de fichas. Hay muchas figuras nuevas, por ejemplo, consultor jurídico nuevo, ministro de Economía nuevo, canciller nuevo, mujer nuevo, ¿cuál otro? La juventud nuevo, finanza, hacienda nuevo. Fue un cambio profundo. Cultura nuevo. Cultura nuevo. Estamos hablando ya de 7 ministerios. Sí. O sea, yo mismo no pensaba que iba a haber tanto cambio. Yo esperaba 2 o 3 cambios. Mire, pero lo importante es a quién incorporó al gobierno. O sea, son señales de que Danilo va por la inclusión social, de que él está consciente de que él recibió donde quiera que hay 10 gente más de 6 votos y que él es el liderazgo de la sociedad. Entonces tiene que hacer una gestión incluyente social. Los liderazgos dan señales en momentos. El PLD siempre estuvo muy encasillado en lo partidario, en lo estructural, en gabinetes que había que ser del comité político, mínimo del comité central. Pero ya hay que ir por otros esquemas, más democráticos, más participativos. La cuota al PRD, algunos la critican y dicen que después del trabajo de Andrés Navarro, el ex canciller de la República, hoy ministro de Educación, podría significar un retroceso. Y se sospecha, aunque ya tenemos 2 semanas después de los nombramientos, que el nuevo canciller va a convertir la Cancillería en un comité de base. A pesar de existir una seria reglamentación en el servicio exterior. ¿Qué usted piensa de esa parte, de esa cuota que le otorgaron al Partido Revolucionario Dominicano, incluyendo el Ministerio de la Mujer que usted mencionó? Yo he estado hablando de la preocupación social que hubo con la designación. O sea, muchos actores se expresaron y estuvimos haciendo un trabajo, una evaluación de clima y opinión en redes y nos dimos cuenta inmediatamente. Hay preocupación de que los lineamientos que implementó Navarro, todo eso se eche a bordo. Pero eso no va a suceder, porque es que este gobierno es gerenciado, este gobierno es vigilado
y en este gobierno hay evaluación del desempeño de cada ministerio y de cada dirección. Y hay un equipo en Palacio que está permanentemente en eso. Y Danilo es gerente y líder a la vez. A Danilo nadie le lleva maco por liebre. Entonces esa filosofía de gestión en parte es lo que ha marcado el éxito de este gobierno. Y ya eso no tiene vuelta atrás. O sea, Miguel y los PRDistas que lleguen con él van a tener que asimilar la filosofía de gestión del gobierno, ser parte de ella. Porque Danilo no va a permitir bajo ninguna circunstancia que ninguna institución se aleje de lo que es la dinámica y el estilo de gobierno que él implementó desde que llegó al poder, porque este es un gobierno que no ha estado tropezando. Cuando Danilo llegó el 16 de agosto del 2012, al día siguiente hubo una reunión en Palacio donde se aprobó todo un reglamento y un protocolo de cómo iba a funcionar el gobierno. Y eso se ha cumplido. Usted siempre ha insistido en la necesidad de la oposición en cualquier régimen, en cualquier país. Nosotros ahora mismo tenemos una oposición dispersa, una oposición muy fuerte a través de los medios de comunicación, un partido dirigido por el candidato Luis Abinader, que debe estar muy satisfecho con un 35%. Sin embargo, ese liderazgo abinaderista no ha cedido. Incluso esta semana vimos cómo el nuevo alcalde del distrito va al despacho del presidente de la República y sale satisfecho y dice que coordinaron trabajos en el Distrito Nacional. Sin embargo, no lo ha hecho el candidato del partido principal. ¿Cómo usted evalúa esta situación tan particular? Lo primero, que ya la campaña pasó. Ahora lo que procede es trabajar por el país. Y Danilo lo dijo el 17 de mayo, cuando se habló en la celebración del PLD. Ahora vamos a trabajar para el país todos juntos. A Palacio van a ir todos los alcaldes del PRM a buscar apoyo. Y el gobierno le va a dar apoyo. Porque eso es la democracia. La democracia es un proceso donde la ciudadanía elige y empodera para que después se le busque solución a los problemas nacionales, para que se motoricen procesos de desarrollo. El presidente Danilo Medina está claro al respecto y él ha invitado humildemente a todos los electos representantes de la oposición para trabajar junto con el gobierno en el propósito de que el país avance. Pero ya la campaña pasó. ¿Y no podría ser eso un indicio de alguna desavenencia en ese partido cuando el alcalde sí reconoce que el presidente legítimo del país es el presidente Danilo Medina Sánchez, pero el presidente de su partido no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Fello Suberviera alcalde y Balaguer era presidente. Fello cada rato estaba en Palacio, en inauguraciones, y Balaguer lo sentaba al lado. Y en esa época es que el PRD era más fuerte. Una cosa no se mezcla con la otra. Balaguer, por ejemplo, recuerdo cuando Norio Botello, siendo el PLD en minoría, se le puso a presidir la Cámara de Diputados, cómo se sentaba en los escenarios públicos de gobernanza. Y eso no afectaba la imagen. Bueno, con Danilo Medina tuvo buena relación. O sea, nosotros tenemos que avanzar como sociedad y como país. Nosotros tenemos que llevar la política a un estadio mental más allá del chisme, la intriga. ¿Cómo se logra eso? Es lamentable. Por ejemplo, esa visita de David al gobierno, al presidente, eso es saludable para la democracia y es lo que está moviéndose en el propósito de buscar solución a los problemas que ha encontrado. Pero si tú te pones y haces un monitoreo, ahora mismo, tú te puedes comenzar por las redes sociales, te va a encontrar con críticas destructivas a él, del vendido, todos esos términos, que es presión. A veces sin nombre, son críticas sin nombre. Sí, pero, o sea, es una parte de la sociedad que no avanza, que no crece, que no madura, que tiene la mente minada por la intriga. Pero esa parte social cada día es menos.
¿Usted cree? Pero hace Sí. mucha bulla la que existe. No, cada día menos. En los estudios de mercado eso se ha ido midiendo. Esa parte apasionada, cada día menos. La población dominicana en su inmensa mayoría, un porcentaje muy amplio, en esta era de la información y del conocimiento, ha avanzado a la racionalidad, o sea, a ser culto, a tener educación, a tener preparación. Hay una claque en las redes sociales, pagadas por Como los interactivos. pagadas por dirigentes de los propios partidos, igual como hay una claque en la televisión y la radio, pagado por los propios partidos, que no entienden que eso en vez de hacerle bien lo que le hace daño. Porque inclusive en la campaña electoral, cuando nosotros estábamos diseñando la organización de la campaña, siempre en los pueblos me decían, profesor, los interactivos. Y yo digo, sí, vamos a hacer los interactivos. Reúname los interactivos. Entonces lo primero digo, bueno, le vamos a dar teléfono a los interactivos, los celulares. Todos los días en la mañana se le va a mandar un mensaje para que cuando ellos llamen a la televisión y la radio, eso es lo que ellos van a decir, pero eso no se queda ahí. Cada interactivo, cuando llame, lo primero que tiene que saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y el tono. Pero ya se le reconoce la voz en algunos medios. Sí, ¿no? pero yo lo que llevé fue una filosofía de campaña decente, porque los interactivos por lo regular son gente que llaman para insultar. Cuando una persona llama e insulta en un medio de comunicación y se identifica como seguidor de un proyecto político, le hizo daño a ese proyecto político. Porque entonces los receptores del mensaje dicen, pero mira quiénes que están ahí. Entonces eso va dañando a los partidos y a los candidatos y a los liderazgos que inocentemente lo apoyan a ellos. Entonces, cuando van con educación, con decencia, con buen tono de voz, con buena presencia verbal, y comunican como debe ser, entonces la imagen de la campaña y del candidato que ellos están ayudando se fortalece. ¿Le faltó un estratega de comunicación diferente al Partido Revolucionario Moderno? ¿O simplemente, si vemos la copa con medio, lo que dicen medio lleno y medio vacío, fue exitoso que un partido nuevo o unas siglas nuevas consiguieran un 35%? Bueno, en cierta medida pasaron a ser el segundo partido. Desde ese punto de vista es un triunfo. El candidato de ellos se convirtió en la figura de la oposición, ese es otro triunfo. Pero es que ellos no les podía ir mejor de como le fue, porque es que se desarticularon por completo. Esa división del PRD fue mortal. Entonces, concomitantemente con el colapso de ellos, lo que Danilo ha hecho es extraordinario, porque la única campaña electoral que se ha dado en el ciclo de la democracia dominicana, donde no hubo un voto en contra, fue esta. En todas las campañas anteriores. ¿Cómo así? Explíqueme. En todas las campañas anteriores, había más de un 10% de los electores que votaban en contra de alguien y por lo regular votaban en contra del gobierno. Y se iban con el candidato de la oposición, que era opción competitiva al gobierno. O sea, el 47 de Hipólito en el 2012 no fue un 47 de Hipólito. Ahí recibió como 12 o 14 puntos porcentuales de gente que estaba cansada del PLD, pero no simpatizaban con Hipólito. Votaron en contra del PLD marcando a Hipólito. Ahora, la gestión de Danilo fue tan extraordinaria y llenó las expectativas del cuerpo social de modo tal que no hubo voto en contra. Toma indeciso, toma independiente, toma voto blando de los demás partidos. Lo que estamos viviendo es un momento sin precedentes de posicionamiento y de legitimidad social de un liderazgo. Pero Belarminio, ahora que usted hace esa aseveración, recordemos que los otros partidos, porque no se puede llamar siempre emergentes, el Alianza País, el PQDC, el Opción Democrática, el PUN, apostaron al hartazgo que tenía el pueblo con el PLD y que ellos iban a asumir todo ese descontento. Pero en el 2012 había un cansancio, por eso Hipólito, un candidato tan vulnerable, estuvo a punto de ser presidente.
En el 2012 estaba el cansancio. Pues entonces ellos se equivocaron. Pero no, pero en el 16 no, porque hubo un punto de inflexión. Lo mejor que hizo Danilo, que fue lo más inteligente, fue venir con un estilo propio, con una filosofía de gestión distinta. Por eso, 4 meses después de Danilo ya estar como presidente, ya no se veía como un PLD continuista. Lo que se vio fue algo nuevo que lo cambió todo. Y ahí fue que tuvo el éxito. Ahí fue que tuvo el éxito. Ahora en el 16, Danilo ganó en toda la provincia del país. Distinto a lo que sucedió en el 2012, que perdió en 14 provincias. O sea, eso tiene que ver con la filosofía y el estilo del liderazgo, pero sobre todo con una gestión que ha llenado las expectativas sociales. Tú sabes lo que han sorteado, o sea, hay más de 10.000 ingenieros y arquitectos que se han sacado obras en sorteo. Dentro de eso, más de 10.000 ingenieros y arquitectos, un porcentaje amplio, la mayoría eran de la oposición. Dejaron de ser oposición. Cuando tú chequeas la banca solidaria, toda esa docena de miles de préstamos, la mayoría de los que han recibido esos préstamos no son del PLD, son gente que fue de la oposición o que no ha sido vinculante a partido. Entonces, al cambiar la situación de ellos, personal y familiar, como resultado de una política pública, comienzan a simpatizar con el PLD y con el presidente. Es los resultados. Eso no es asistencialismo, todas esas políticas, esos préstamos, esa tarjeta de solidaridad, el desayuno escolar, usted lo va a decir después de la pausa. ¿Tienes seguro? Lo primero que te preguntan en el hospital. No, no tengo, pues haga una fila. Yo quedé sin seguro, yo estaba preocupada. El hijo mío ya no trabaja en la compañía, está fuera de aquí del país, entonces ese seguro ya lo cancelaron. Cuando ya uno entra en edad, tiene que estar preparado con un seguro, porque ahí vienen todas las enfermedades, ya ahí le caen los palitos a uno. Las mujeres les da vergüenza trabajar, oíste, en casa de familia, porque eso es un afrente para ellas. Yo me siento orgullosa ahora, oye, de trabajar en una casa, porque esto es igualito que una compañía, es trabajar en una casa de familia como tú trabajar en cualquier compañía. El presidente Danilo tiene un programa para la doméstica y ya yo tengo el mío. El Seguro Nacional de Salud SENASA trabaja en el mecanismo de identificación, acercamiento e inclusión de 50.000 empleadas domésticas y sus familias al régimen subsidiado de la Seguridad Social. Esto representa un avance importante en materia de protección social y financiera a esa población, contribuyendo a elevar la calidad de vida de sus familias. Yo sin seguro, al decirme eso que yo tenía mi seguro, me puse muy feliz, porque sé que si me enfermo de lo que sea, sé que tengo mi seguro y que me lo va a cubrir, que no tengo que romperme la cabeza, que voy a buscar un dinerito por ahí o prestado, tú ves que voy a gastar mi sueldo. Yo dije, ya sí, ya voy a poder ir al Instituto de la Piel, pero hay personas que yo conozco que le han tenido que hacer cirugía de la columna, que solamente los tornillitos que le hay que poner le valen 75.000 pesos. Oíste, el seguro lo cubre, este seguro lo cubre porque yo tengo a mi vecina que le hicieron la cirugía de la cadera. La mujer está feliz de este programa ahora mismo. Ha venido a resolver muchos problemas. Ahora van a rendir más los chelitos, claro, porque ahora no hay que pagar y tenemos ahora medicina porque también nos dan la medicina. Ya no nos pueden echar vaina a nosotras con el seguro. Oíste, ya sí. Porque ya nosotros tenemos nuestro seguro. Belarminio Ramírez Morillo, ¿es David Collado un fenómeno político? Usted Sí, que todo lo analiza. Primero tú me hiciste otra pregunta de si era clientelismo, asistencialismo. Ah, verdad, se quedó. Ese es un tema demasiado importante. Sí. En las naciones más desarrolladas del mundo, comenzando por los Estados Unidos, ellos tienen estado social
porque ellos tienen asistencia para los más pobres. Inclusive en los Estados Unidos, en la zona rural de los Estados Unidos, en la parte agropecuaria, cuando a un campesino se le pierde una cosecha, hay un departamento que va y lo visita, cuál es la situación, cuál es la pérdida y el gobierno la asume. El déficit de la democracia dominicana, la deuda social acumulada que nosotros tenemos es porque no hay un Estado social de derecho. Esa tragedia que estamos viviendo hoy, de esos cordones de miseria que tienen las grandes ciudades de aquí, que han hecho que la inseguridad y la delincuencia sea el principal problema del país, tiene que ver con un abandono del campo y con una irresponsabilidad del Estado mismo. El nivel de pobreza extrema se ha reducido casi a cero en la República Dominicana. Los años 80 y 90 yo viajaba mucho en labores políticas por el sur profundo. Cuando uno iba, por ejemplo, a lugares como Jimaní, un lunes a las 10 de la mañana, un martes, tú veías la pobreza, tú veías a los hombres sentados frente a las casitas, cogiendo sol. Tú vas hoy y es distinto. En todos los hogares de este país se está comiendo, gracias a esa tarjeta Progresando, que si tienen muchachos le ponen más dinero, que si lo vacunan bueno, le Abinader ponen más. prometió doblar el monto. Exactamente, o sea, eso ha sido justicia social. La indigencia ha desaparecido, gracias a Dios. Y eso complementado, por ejemplo, con la banca de los pobres, que es Banca Solidaria, va a reducir considerablemente el segmento pobre y va a aumentar considerablemente el tamaño del segmento clase media. Porque es que esas personas que reciben esa ayuda mediante esos programas y al mismo tiempo le están alimentando a los muchachos en las escuelas y al mismo tiempo están recibiendo un préstamo para un pequeño negocio, dentro de unos cuantos años van a vivir mucho mejor como están hoy porque van a poder ahorrar e invertir. Esa es la revolución social. Usted habló de un pequeño negocio, porque los críticos de estos proyectos, de estos programas, lo que dicen, bueno, fomenta la vagancia, porque entonces te pagan la escuela de los muchachos, te dan el dinero para el colmado y tú no haces nada. Pero cuando uno va a las universidades de los pueblos y uno ve cómo están minadas de gente estudiando, que llegan de todos los municipios lejanos en guagua, mucha guagua donada por el gobierno, combustible que lo aportan los ayuntamientos. La mayoría de esas mujeres tienen hijos y están estudiando y no tienen con qué pagar niñera. Es como resultado de este programa, que ahora también fortalecido con las guarderías va a ser mucho más extraordinario. Pero la misma banca solidaria, hay personas que lo que han tomado es préstamos de 5 y 6 mil pesos para comprar ollas enmartadas y ablandar habichuelas y se ganan 500 y 600 pesos diarios vendiendo la habichuela en el frente de su casa. O sea, es una filosofía de gobierno que ha ido en beneficio de la gente más humilde y más sencilla, enfocado en la familia, que fue en cierta medida, cuando uno evalúa los gobiernos de los Estados Unidos, siempre se ha dicho, el mejor gobierno fue el de Clinton, porque Clinton se enfocó en las cosas pequeñas. En República Dominicana los gobiernos por lo regular solo se enfocaban en las cosas grandes. Danilo se enfocó en las cosas pequeñas sin descuidar las cosas grandes. Yo tenía un pedazo de tierra en Vallaguana y cuando Danilo llegó, yo la tenía sembrada de limón, después se dañó. La tierra salió mala. Pues yo fui a Vallaguana un día después de Danilo haber ido a Vallaguana. Y el señor que me atendía la tierra, lo vi tan contento. Digo, pero toda esta fiesta que hay en este pueblo. Me dice, no, pues usted sabe que Danilo vino ayer aquí, se reunió con todos nosotros, los productores de jengibre. Aquí nunca había venido gente importante a este campo. Vino el presidente de la República en persona, usted, y nos aprobó un préstamo de 10 millones de pesos para jengibre. Es extraordinario. Fue la visión de él. Eso, en las ciudades no manejamos eso. O sea, no, pero cuando uno ve el resultado y el clima de felicidad sostenible que ha ido generando en la población más pobre, tiene que ver con políticas y acciones concretas. Lo que pasa es que hay un grupo de locos viejos y de locas viejas que están aquí en los medios de comunicación que no quieren creer esto. Ellos
prefieren no creerlo, pero ellos saben que es verdad, porque por donde quiera que uno se mueve en el país, uno ve el cambio. ¿Qué vamos a hacer con la delincuencia? Usted la ha citado, usted ha reconocido, incluso hace una explicación que es reconocida por los analistas de la Ese criminalidad. es el principal problema del país hoy. Exactamente. ¿Cómo se va a enfrentar? ¿O cómo se está enfrentando? Tiene que ser un plan integral. Primero tiene que partir de lo económico. Porque cuando vemos el porcentaje más alto de criminalidad que se produce en República Dominicana, los actores son gente muy pobre. Hoy mismo hubo una muerte por un celular en Santiago. Es diferente a las sociedades desarrolladas donde el crimen tiene una patología psicológica, de demenciar. Aquí Es un analista de Naciones Unidas que es la desigualdad. sí, Más que el PAN. la deuda social Sí. acumulada de la democracia es que ha construido ese cáncer, porque es un cáncer peligroso. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros estamos aquí sentados, pero el que está viéndonos allá, dije, coño, pero mire el profesor, mire esa mujer que está ahí, la doctora, esa gente ve que están bien, pero ellos no se preguntan cómo nosotros hemos llegado para estar aquí. Ni cuál ha sido la vida, el esfuerzo nuestro para nosotros estar hablándole al país en esta pantalla. Ellos no piensan así. Ellos dicen, mire, esa mujer tiene algo, una prenda que yo quiero. Aquel anda en un vehículo que yo quiero y van por eso. Entonces el mismo capitalismo construyó ese monstruo que ahora devora el propio capitalismo. Porque es que en el desarrollo del capital, el mercantilismo, sin código, dañó la mente de la inmensa mayoría de la población porque lo volvió consumista. Este señor que fue presidente de Uruguay, que para mí va a ser uno de los íconos más grandes de todos los tiempos, Pepe Mujica, él aportó una serie de teorías al respecto, que nosotros en un libro que vamos a publicar pronto le dedicamos un capítulo a toda esa pincelada de él, donde él dice crudamente cómo ese consumismo, ese mercantilismo le dañó la mente a la mayoría de la población y lo que estamos viviendo en materia de inseguridad tiene que ver con eso, pero además de estrés, porque cuando uno pasa revista uno dice, pero ven acá, los ancestros de nosotros tenían mucho menos que lo que nosotros tenemos y eran más felices y vivían mejor. Cuando tú vas pueblo por pueblo, en lugares donde te andaban en burro, ahora tú ves carreteras asfaltadas, centros tecnológicos, casas de muchos niveles, tú ves mucha riqueza y ves tantos crímenes a la vez. Entonces es un problema del propio sistema, de la sociedad que soporta el sistema y combatir esto no es fácil, porque la vía más eficaz es generar empleo, la vía más eficaz es generar oportunidades. La vía más eficaz de combatir la delincuencia es mejorando el nivel de vida de las personas y las familias, pero sobre todo a través de la educación. La mayoría... Eso se dilata, es un tú proceso. como abogada, que jugaste roles importantes en el tren de la justicia, tú sabes muy bien que la mayoría de los criminales de nuestro país tienen un perfil psicológico y es que vienen de un hogar donde no recibieron educación y de que fueron abandonados, se criaron deambulando por ahí. Hoy estamos cosechando esa embestida. Entonces, cuando esto que se está haciendo ahora, esta reforma de educación con alimentación y todos estos programas sociales, eso es lo que va a reducir la delincuencia y la Lo que pasa es que eso lo vamos a ver dentro de 10 años. Ahora estamos recibiendo lo que fue el abandono. La embestida de ese abandono, pero el correctivo que se está implementando, la visión va a resolver el problema, pero no es de la noche a la mañana, porque ahora tenemos miles y miles de jóvenes que a ellos que nadie le hable de trabajo. No trabajar. Tú le hablas de un empleo de 15 o 20 mil pesos y después esta mujer se estará volviendo loca. Lo dice, bueno, usted tiene contacto con el pueblo, lo dicen pero así. Mi vida es que en los... O yo levanto más y me pero es que en los estudios de mercadeo, en la parte, eso sale. De un empleo, tú estás loco, un empleito de 8 o 10 mil pesos.
No, es una mentalidad, pero cuando no estudiaron, no tienen preparación. Entonces, el reordenamiento de la sociedad en base a las políticas que se están implementando va a cambiar. Y esa delincuencia, esa criminalidad sustentada en desigualdad, en inequidad, en pobreza, en exclusión y marginalidad, con el tiempo el problema se va a ir resolviendo. Que además la prisión subraya esa marginalidad Así y esa mismo, exclusión. la potencializa Es terrible. más. Otra pausa y regresamos con Belarminio Ramírez Molina. Gracias por recordar la pregunta anterior y haber desarrollado la respuesta en el segmento anterior. Pero volvamos a David Collado. David Collado ha sido un fenómeno político, pertenece a todos los partidos, hará el cambio que a veces se necesita y será el alcalde de todos y de todas. David Collado hoy es alcalde como consecuencia de un error del PLD, porque en el Distrito Nacional Reinaldo Párez Pérez barrió. Pero Roberto ganó con más del 60% de los votos. En el Distrito Nacional Danilo Medina ganó con más del 60% de los votos. Entonces David gana porque el PLD no postuló a la persona indicada. Con cualquier otro candidato que no hubiese sido Roberto Salcedo, el PLD ganaba la alcaldía. Entonces el PLD le entregó la alcaldía por no abrirle espacio. Por ejemplo, este mismo muchacho que fue secretario del ayuntamiento, Domingo. Roberto Salcedo, ese le daba una pele calzón quitado a David Collado, porque la gente votó en contra de Roberto Salcedo. Ahí sí fue lo del voto en contra. Pero de una forma que personas del más alto nivel del PLD, de aquí, de la cúpula, comité político, tuvieron que sentarse a hablar fuerte con sus hijos para que votaran por Roberto, porque ni los hijos de ellos querían votar por Roberto Salcedo. Una cosa extraordinaria, el desgaste que vivió Roberto Salcedo. Lo de Roberto Salcedo a mí me dolió, porque a Roberto no debieron ponerlo a eso. Eso no debió suceder, porque Roberto, en todos los estudios que se hacían, ya la gente veía en Roberto a un vicepresidente. Sin ponerlo en los cuestionarios. Ese era el plan, yo pienso. Cuando se ponía otro, él siempre, alguien lo mencionaba como posible presidente. Entonces, el desgaste de ese puesto era para que él empoderara a otro y saliera de ahí como un rey por la puerta grande, convertido en un liderazgo potable para el futuro. Se lo comieron, gracias, y tiene que agradecerle eso a Leonel y su equipo. Hubo otro más de los grandes errores que han cometido después del 2012, porque quieren ver todo en función de tendencia. En el 2013, cuando se encuestó, yo vi varias encuestas, pues yo estaba asesorando a los que iban a reemplazarlo a él como en la candidatura del PLD. Ya ahí se veía que Roberto no podía seguir, pero después, cuando llegó el momento de la definición, dijeron, no, tú tienes que seguir, porque después tú tienes que garantizar esta plaza para Leonel en el 20, porque así que están pensando. Cuando se pierde la brújula social del análisis, cuando se pierde la capacidad de leer la psicología y las expectativas sociales, los políticos del pasado están pensando que se puede reunir en un cuartico y ellos determinar lo que va a suceder dentro de 4 años, porque todavía es como si se hubiesen vuelto locos. No, ellos no se dan cuenta que el desempeño y la continuidad tiene que ver con la gestión, con llenar las expectativas sociales, no con un acuerdo entre unas cuantas personas. Y que aguántame ese puesto ahí, sí, que yo vuelvo. Entonces ahí lo destruyeron. Penoso, porque Roberto Salcedo es el mejor alcalde que ha tenido la capital. ¿Cómo? Usted lo está dejando eso para último. No, el mejor alcalde que ha tenido. Aquí nadie hizo por el distrito como Roberto. Cuando uno lo va comparando uno a uno, la transformación que se logró fue grande. Él se desgastó, porque también él no empoderó al PLD en la gestión. Porque cuando él llegó por primera vez, que llegó fue él. Porque en el 2002, cuando él llegó, ganó Roberto, con su imagen y su prestigio. Entonces él,
con su estilo y su filosofía, él nunca hizo equipo con la estructura del PLD en el distrito. Él no empoderó a los diputados del PLD, él no empoderó a los presidentes del intermedio. Y ahora ellos no tenían moral para venderlo, porque como él lo dejó huérfano, o sea, no le dio participación en la toma de decisiones, ellos no tenían autoridad para buscarle voto. Entonces yo me di cuenta en el 2013 que eso iba a suceder. Entonces lo que procedía era que él empoderara y él saliera como un héroe de ahí y no ponerlo a perder de un muchacho como sucedió. Entonces, David Collado ganó porque hubo un voto anti-Roberto, no porque él ganó porque David Collado, para hacerte objetivo. Mire, eso es diferente a lo que dice la mayoría. Bueno, pero te lo estoy diciendo yo. Exacto. Si tú buscas el resultado de Danilo, tú buscas el resultado de Reinaldo Pared, entonces, ¿por qué el fraccionamiento? Porque hubo un voto en contra de Roberto Sarcey. Mire, qué pena que esto se quede ya para siempre el final. Lo último. Claro, y me doy cuenta, y eso, a ese libro algún día saldrá. Quiere decir que existen clientes políticos que prefieren que los engañen. ¿Cómo así? Que usted le dice, mira, esto se va a dar así. Este no es tu momento, ni tú tienes la de ganar en esta jurisdicción. No, porque y no te hacen caso. Es que élite partidaria, ellos creen que son dueños de la sociedad y del futuro. Y por eso todavía aquí estamos muy lejos de hacer gestiones apoyadas en marketing inteligente, que es tú leer lo que la sociedad quiere y en cierta medida hacer los esfuerzos por convertirte en la respuesta de lo que la sociedad quiere. Muchísimas gracias, Belarminio Ramírez Morillo, y ustedes gracias por estar ahí, como siempre, desde 1998.